6 hormonas. La LH, hormona luteinizante, FSH, hormona folículo estimulante, TSH, hormona estimulante de la tiroides, ACTH, la GH, la hormona de crecimiento, y la prolactina. Ahora, todo en esto, en el tema del sistema de la endocrinología, ustedes han visto que hay un mecanismo de retroalimentación, de seguimiento, o sea, hay alguien que va a controlar, porque el efecto son hormonas, pequeña cantidad, que tienen grandes acciones. Pasa. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo era Spider-Man? Un gran poder, tiene una gran responsabilidad. Entonces, es lo mismo. Necesitamos un regulador. Y la regulación va a través del hipotálamo. Todas estas hormonas tienen un regulador. En el caso de la hormona de crecimiento, de las gonadotropinas, para ver las gónadas, está la LH y la FSH. Y su regulación hipotalámica son la hormona liberadora de gonadotropina, GnRH. ¿Verdad? Recuerden también, siempre en el hipotálamo están las hormonas liberadoras. Entonces es release hormone, ¿verdad? Entonces de las gónadas es release hormone, hormona liberadora de gonadotropina. Release hormone, hormona liberadora de tirotropina. Release hormone, hormona liberadora de corticotropina. Hormona liberadora de hormona de crecimiento. Así lo decimos. La prolactina es por defecto, porque todas las demás son estimulantes, pero esta siempre está inhibida. ¿Ok? Bien. Pero eso ya lo han pasado, ¿verdad? Entonces, el siguiente ejemplo que vamos a ver es qué es lo que pasa cuando hay un exceso de producción. Y en esto vamos a ver principalmente la más frecuente, que es el incremento de la prolactina, una hiperprolactina. La prolactina es una hormona peptídica. Si es una hormona peptídica, la acción está en el núcleo o la membrana. En la membrana, claro. Es una hormona peptídica, entonces necesita un receptor y está en la membrana. Está secretada en la hipófisis y lo que más sabemos es que la prolactina se produce en el periodo de lactancia, ¿ya? Pero hay periodos donde hay hiperprolactinemia que no están relacionadas con la lactancia, y este es el desorden hormonal hipofisiario que se observa con más frecuencia. ¿Siguiente? Algo interesante de la prolactina es que ella se produce, no solamente se produce en la adenopófisis, sino también se produce en el útero, en el tejido adiposo, en la piel, las neuronas, la glándula mamaria y en células del sistema inmune. Pero la mayor producción es en la hipófisis. Lo que les decía, no se libera por estimulación, se libera por inhibición, es todo lo contrario. No hay un factor liberador hipofisiotrópico como hemos visto nosotros. Nosotros tienen hormona liberadora, ¿no? La estimula. En esta no existe este elemento y toda su secreción depende de la dopamina. Todo el tiempo tiene que producirse prolactina. La que controla es la dopamina. En el momento en que la dopamina va a parar, ahí es donde la prolactina va a aumentar su producción. Inducen a la prolactina los estrógenos, la hormona liberadora de tirotropina. Por ejemplo, en este caso, un paciente que tiene un hipotiroidismo, el paciente con hipotiroidismo lo que va a hacer es va a llevar hacia el hipotálamo a la liberación de la hormona liberadora de tirotropina, y esta va a hacer una liberación de la prolactina. Muchas veces hay una hiperprolactinemia asociada a un hipotiroidismo primario. Existe el factor de crecimiento epidermal y antagonista de los receptores de la dopamina. ¿Siguiente? Entonces, las causas. ¿No? La pregunta clave que siempre les van a repetir, lo voy a cerrar. ¿Cuál es la causa principal de prolactinemia? Fisiológica es el embarazo. Puede llegar a valores menos de 250, lo normal es 20, pero cuando está embarazada podemos llegar a 250, y principalmente en la lactancia. ¿Sí? Hay también en la estimulación de la pared torácica, a veces una cirugía de tórax puede llevar como existe la manipulación de la caja torácica, entonces esto también puede llevar a la estimulación de la prolactina. El sueño y el estrés son muy importantes para la producción de prolactina. Sé que ustedes ya han votado materno-infantil, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ginecología? ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos?
¿El más frecuente? El mela. ¿Le suena el mela? Sí. ¿Verdad? ¿Qué se trata de la mela? Es un método anticonceptivo en el cual la lactancia materna exclusiva ayuda a la inhibición. ¿Cómo ayuda esto? Porque libera prolactina, ¿sí? La lactancia materna hace una producción continua de prolactina y esta va a inhibir a todos los demás ejes, principalmente de las gónadas, y no va a evitar la ovulación. Y ahí es el método anticonceptivo. Pero también, algo interesante, es que la prolactina se produce más en la noche. Entonces, muchas de las mamás que pierden la lactancia materna exclusiva es porque sienten que el bebé despierta mucho en la noche y le da fórmula. Cuando la producción de prolactina es más elevada en el sueño. Entonces, mientras duerme la mamá y el bebé lacta unas 3, 5 veces, la prolactina se va elevando y hace más efectiva el MEL. ¿Okay? Entonces, en estos casos, o sea, el sueño y el estrés ayudan a esa producción de prolactina. Esa sería la causa fisiológica, pero existen alteraciones del hipotálamo hipófisis, ¿no? Porque todo está ahí arriba. Por ejemplo, el craniofaringioma es un tumor bastante frecuente, es tumor benigno, que crece mucho y que por compresión de la adenohipófisis va a causar una inhibición, o sea, hay una disminución de la producción de dopamina y se produce más la prolactina, ¿ok? Hay los diferentes tumores como el meningioma, discriminoma, hay uno que se llama la silla turca, vacía. La radiación es muy frecuente actualmente que tenemos pacientes sobrevivientes de cáncer que han recibido radioterapia. Imagínense que el paciente tiene un medulloblastoma y recibe radioterapia. Entonces la radioterapia va a ser un factor para disminuir la producción de la dopamina y liberar la prolactina. Puede ser por un tumor propio de la prolactina, las células lactotropas que van a producir, que van a empezar a crecer en forma descontrolada y producen un prolactinoma. Generalmente los valores vamos a ver más de 250. En una lactancia vemos menos de 200. El valor normal es 20. La acromegalia, que es un tumor de la hipófisis, también va a provocar. Hay trastornos sistémicos como una insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática, hipotiroidismo y convulsiones que pueden llevar a la prolactinemia, pero la característica es que el valor va menos de 100, valor normal 20, y estos llegan un poquito más elevados. Y lo más importante tal vez para nosotros, y esta también es otra pregunta que siempre les van a hacer, es qué fármacos van a provocar hiperprolactinemia. Si decimos que su producción de la prolactina está dependiente de la inhibición constante de la dopamina, o sea, la dopamina es la que la va a controlar. Si hay dopamina, no va a producirse prolactina, ¿sí? Entonces, ¿qué fármacos nos podrían ayudar a producir prolactina? Exacto, los antagonistas dopaminérgicos. Todos los que estén en contra de la dopamina van a provocar hiperprolactina. ¿Cuáles son los más frecuentes que nosotros vamos a ver? Están los antidepresivos de segunda generación. La risperidona es un medicamento bastante utilizado. Si han notado, psiquiatría es muy frecuente. Los demás antidepresivos, antidepresivos cíclicos como la amitriptilina, sí la utilizamos bastante en nuestro medio. La fluoxetina va a provocar, y los antieméticos, ¿de acuerdo? Los antieméticos son antagonistas, van a provocar la metoclopramida, la nifedrona, son medicamentos que vamos a utilizar muy frecuentemente que pueden provocar esta hiperprolactina. En opiáceos, la metadona, la morfina, antihipertensivos, metildopa y verapamil. Esto es sumamente importante porque cuando tenemos un paciente con hiperprolactinemia, lo primero que tenemos que ver es qué medicamentos se utilizan. Alguna vez he tenido una paciente, una adolescente, que ella ha llegado a tener galactorrea y estimulación de la glándula mamaria sin estar embarazada solo por el uso de la metoclopramida, ¿no? Era neurocisada. Entonces, eso es muy importante para nosotros identificar o aprendernos qué medicamentos van a ser los que van a causar la hiperprolactinemia. Aparte de la hiperprolactinemia que hemos visto que es fisiológica y patológica, vamos a tener los prolactinos, tumores que van a ser de las células lactotropas de la adenohipófisis. Son los tumores más frecuentes. En hipófisis primero vamos a encontrar los prolactinos. No son muy frecuentes los tumores de hipófisis, pero de estos la prolactina. Se presenta más en mujeres, en un 40%, la edad de que se presenta es entre 20 a 50.
y es una producción de prolactina porque se encuentra inhibida por la dopamina. Es origen monoclonal, hay una mutación somática que hace que se produzca solo la multiplicación excesiva de esta célula. Siguiente. La clasificación, esto también es importante, microadenomas y macroadenomas. Un microadenoma es menos de 1 centímetro, macroadenoma es más de 1 centímetro. ¿Se acuerdan de la hipófisis cuánto medía? El tamaño de la hipófisis es exageradamente pequeño, es 1 a 1.5 centímetros, ¿no? Entonces imagínense que aparezca un macroadenoma de 1 centímetro, para nosotros es mucho, y es por eso que lo llamamos macroadenoma, es demasiado grande. En la imagen que ustedes pueden ver, aquí esta es la resonancia, la hipófisis se ve mejor por la resonancia magnética, en la cual se ve más grande un macroadenoma. Los micros cuestan ver, pero las resonancias es el mecanismo más ideal. Siguiente. Entonces, en la resonancia magnética se encuentra, bueno, la resonancia magnética tiene la simple, la de contraste, la T1, la T2, y es con la sustancia de contraste con gadolinium, en la cual nosotros vamos a ver el macroadenoma, es decir, ¿no? Donde no te puedes perder, gigante, ¿no? Siguiente. ¿Y cuál es lo que va a causar principalmente esta hiperprolactinemia? Va cambiando dependiendo de si es mujer o hombre. Lo más importante es que cuando hay una hiperprolactinemia, independientemente de la causa, hay una inhibición del eje gonadotrópico. De ahí es de esta inhibición es lo que nosotros aprovechamos del MELA, ¿sí? Esa hiperprolactinemia constante de la lactancia materna exclusiva va a causar una anovulación, alteraciones menstruales, amenorrea, oligomenorrea, ¿okay? Galactorrea, infertilidad, disminución del deseo sexual e incluso osteoporosis. Claro que en la lactancia todo es fisiológico y no va a llegar a estos niveles, pero en una hiperprolactinemia por un prolactinoma, o lo que les contaba de mi paciente, ¿no?, que ha tenido galactorrea por el uso de la metoclopramida, puede causar alteraciones menstruales. En los hombres también tiene una acción en el eje gonadotropo, que serían la disfunción eréctil y la disminución del deseo sexual. Hay disminución de caracteres sexuales secundarios, disminución, por ejemplo, del tamaño del testículo, la infertilidad, hay ginecomastia en el varón, disminución de la masa muscular, osteoporosis e incluso galactorrea, dependiendo de la cantidad de la prolactina que existe. Pero también, si es un prolactinoma, por efecto de la masa que existe en la hipófisis, va a causar dolor de cabeza, alteraciones visuales y va a causar una deficiencia de todas las hormonas de la hipófisis, pero por compresión. ¿Okay? Hay alteraciones de los pares craneales. Sigue. Entonces, en los síntomas neurológicos que les decía por compresión de masa, además de la cefalea, que va a ser de gran intensidad, progresiva, algunas veces como datos de hipertensión intracraneal, va a haber una compresión quiasmática y de los nervios ópticos y va a causar la heminosquia bitemporal. Es como que de pronto mi campimetría, mi campo de visión ha sido reducido, ¿no? En este caso, por ejemplo, alguna vez detectamos en algún niño en el cual era como torpe, es como que, como no tiene el campo de visión, está alterado, el agarrar el vaso y colocarlo al lado hace, o sea, no lo estoy viendo, entonces se vuelven como torpes, ¿no? Entonces caen las cosas, uno ve por completo hacia el lado. O por ejemplo hay choques con la puerta, ¿no? Está caminando y no ve esta parte, entonces la puerta está abierta y golpe. Entonces son pequeños cambios que a veces el paciente no se da cuenta de que está alterada la visión. ¿Sí? Entonces, en los valores de prolactina, lo que nosotros tenemos que ver es en las hormonas, como son cantidades pequeñas, utilizamos diferentes técnicas. La ideal para estudiar hormonas es la quimioluminiscencia. Los valores normales va a depender de mujeres en 25, cuando no está en lactancia, no está en gestación, y en el varón es 20. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que de pronto viene solo por dolores de cabeza y tiene una prolactina más de 250, obvio que vamos a pensar en una hiperprolactinemia por un prolactinoma. La determinación, lo ideal es que debe ser en reposo. ¿Por qué creen que debe ser en reposo? ¿Cuáles son las causas fisiológicas de la estrés? O sea, porque por el estrés puede aumentar. Exacto, sí, exacto. Entonces, ¿se acuerdan de las causas fisiológicas de la prolactina? Era la lactancia, el estrés, el sueño. Entonces, si ahorita yo les digo, les tomo un examen,
Dame sorpresa. Y les medimos la prolactina, no está elevada. Necesito 30 minutos de reposo, ¿sí? Para que su prolactina baje. De hecho, todas sus hormonas se han activado, su cortisol se ha aumentado. Valores superiores a más de 250 es casi seguro que va a tener un macroprolactina, ¿ya? La duda es entre 100, digamos, o sea, estoy un 80, un 90, menos de 100, te puede decir, o es una hiperprolactinemia de esas secundaria, un medicamento, algo bien sencillo, o es algo más grave. Pero más de 200 te dices algo muy limitado, ¿no? Más de 100 podemos pensar que es inducida por drogas. De hecho, lo que les comentaba de mi paciente, de la niña que tenía galactorrea, tomó metoclopramida, lo suspendió y 2 semanas después, pues la galactorrea, no hay problema, es reversible. Recordemos las drogas, estrógenos, y a veces hay causas idiopáticas o microprolactinomas, ¿no? O sea, un macro, más de 200, pero los micro, menos. La diferencia entre macro y micro, No sé, exacto. Y menos de 100 miligramos puede ser compresión del tallo superficial. Tal vez hay tumor, otro tipo de tumor, no prolactinoma. Entonces, ¿qué es lo ideal? Siempre es importante, cada estudio tiene una indicación precisa. Las hipófisis no se estudian por tomografía, no nos ayudan. Lo hacemos, aquí en Bolivia lo hacemos porque somos pobres. Por eso, o sea, realmente, digamos, en el hospital yo hago tomografías de la hipófisis, pero no porque esté indicado, sino porque es mi único mecanismo y digo, si hay un macroprolactinoma o hay un tumor, pues en la tomografía voy a ver, ¿no? Pero lo ideal es hacer la resonancia. ¿Por qué? Porque un macroprolactinoma puede tener 0.8 centímetros. Fíjense, chiquito. La tomografía se la va a saltar. Los cortes van a ser muy gruesos. Entonces, justo puede coincidir de que arriba del tumor y después del tumor, más de 1 centímetro va a ser, lo vamos a obviar. La resonancia hace cortes de 1 a 2 milímetros. O sea, no se nos va a escapar un macroprolactinoma. Es mucho más efectivo. El medio de contraste les decía el gadolín. Lo único malo es que la resonancia sí cuesta mucho más que la tomografía. Pero cada estudio tiene su indicación. No todo tenemos que resolverlo con resonancia. ¿Ok? Los macroadenomas, inclusive lo podemos ver, o sea, los micros los vamos a ver, necesitamos contraste. Pero los macros podemos verlo incluso sin contraste, sí, ¿no? La tomografía de cráneo nos va a servir en un caso de pensar en una apoplejía hipoficial. Por ejemplo, las apoplejías hipoficiales, una de las más frecuentes es el síndrome de Sheehan. Ay, Dios, ¿no es Sheehan? Sheehan. Ay, se me fue. Es el de Sheehan. Ay, la apoplejía hipoficiaria del embarazo. La de Sheehan. Sheehan, ¿verdad? Sí. Perdón, pero bueno. La más frecuente es la eclíptica, es una apoplejía hipoficiaria donde había un embarazo, o sea, la mujer puérpera daba trabajo de parto, y el trabajo de parto era tan fuerte, el estímulo, la presión, que hacía una ruptura de venas y había una apoplejía hipoficiaria, entonces se moría. Y después de unos 9 meses, 2 años después del parto, tenía todos los síntomas de un hipopituitarismo, pero era secundario al trabajo de parto, ¿no? Entonces, eso sí nos puede servir mucho la táctica. Entonces, en la resonancia cerebral, los microadenomas, en el T1, es que ves al revés, ¿no? En el T2. En el T1 los micro van a estar hipotensos. En la T2 es hipertenso. Son como cortes, ¿ya? Y en los contrastes es dependiendo del tiempo. La adenohipófisis se va a mostrar como una señal hipertensa, como si fuera una alveolita brillosa. Eso es lo normal. Pero, por ejemplo, miren, este es un macroadenoma. Debería ser el tamaño pequeñito, cortito, respetando que no está respetando, y esta tiene una complejidad, porque hay una disminución de la intensidad. Entonces, es como que tal vez el tumor está tan grande que está causando muerte dentro de la misma célula, del mismo tumor. Siguiente. Y volvemos a las... ya hemos visto que la causa principal de una hiperfunción hipoficial es la hiperprolactinemia, pero tenemos que valorar todas las demás, ¿verdad? Los recuerdan, tienen en el hipotálamo las hormonas liberadoras, en la hipófisis están las hormonas hipoficiales. En este caso, el tratamiento para la supresión, lo que tenemos que hacer cuando tenemos una hiperprolactinemia, tenemos que
prolactina, ¿ya? Lo ideal es hacer una reducción de la masa tumoral. Esto es sumamente importante. Los prolactinomas se operan. Primero se hace tratamiento médico y luego recién se evalúa. Si no funciona el tratamiento médico, recién se opera. Pero es muy raro. Primero hacemos reducción de la masa muscular, con masa tumoral con medicamentos. En cambio, por ejemplo, la acromegalia, que es otro tumor, este sí se opera, ¿ya? O podemos dar medicamentos, pero en prolactina no se opera, ¿ya? Lo importante para nosotros, cuando tenemos un prolactinoma, es controlar la producción de prolactina y reducir la masa tumoral, además de conservar la función de las otras hormonas superficiales y evitar la recurrencia. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo de fisiología. ¿Quién evita la producción de la prolactina? La dopamina, ¿verdad? Entonces, si la hiperprolactinemia está producida por antagonistas de la dopamina, ¿quién disminuye la producción de la prolactina? Agonista. La dopamina. O sea, ¿se dan cuenta? El problema de la hiperprolactinemia es la dopamina. Uno va a luchar contra y el otro va a favorecer su estimulación. En el caso de lo que nosotros hacemos cuando hay un prolactinoma, agonistas de dopamina, similares a la dopamina. ¿Para qué? Para que tenga un efecto control en la misma prolactina. El más utilizado es la bromocriptina y la gabergolina. La gabergolina son frecuentes en gineco. ¿La han utilizado? ¿Han visto? Sí. ¿Y qué lo utilizaban? Ahora lo de cortar la lactancia. Sí, yo digo que son bien exagerados para la gabergolina para eso. Pero bueno, los ginecólogos, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Están utilizando el mecanismo. O sea, generalmente en gineco ustedes han visto que lo utilizamos a veces cuando hay pérdidas morfinatos para que no haya la producción de la prolactina. En el embarazo ya hay prolactina. Esa va a llevar a la estimulación y el desarrollo de la glándula mamaria. Inmediatamente van a hacer el bebé, nazca vivo o muerto, la producción de la prolactina va a ser continua y va a haber secreción de leche. Entonces, por ejemplo, nosotros somos muy cuidadosos porque en gineco, si hay una mamá que tiene un morfinato, es súper doloroso que ella siga teniendo la producción de leche, pero la va a tener porque hemos dicho que una condición fisiológica de la producción de prolactina es el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente la producción de la prolactina va a disminuir si no hay estimulación, si el bebé no lacta, ¿ya? Pero esa va a tardar más tiempo de lo que queremos. Entonces queremos que deje de producir rápido. Entonces aumentamos la dopamina, agonistas de dopamina, y por eso los ginecólogos utilizan gabergolina. Si tenemos un prolactinoma, vamos a utilizar gabergolina. ¿Sí? Bien. Y bueno, entonces esa sería la prolactina, la alteración de hipertensión hipofisiaria más frecuente. Y luego vamos a la hormona del crecimiento. Esto es sumamente importante. Endocrinología, dominar endocrinología es dominar los ejes de retroalimentación. Si ustedes dominan estos ejes de retroalimentación, todo viene secundario. ¿Sí? Entender los perfiles tiroideos, perfiles de la GH, entender el cortisol, es entender los 80% es el eje. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Hay una hormona liberadora en el hipotálamo, ¿sí? La hormona de crecimiento se llama GH. ¿Cómo se llamaría en el hipotálamo la hormona liberadora? ¿Cómo era? En el hipotálamo era hormona liberadora de hormona de crecimiento, que sería GHRH, ¿sí? Si es la LH y FSH, esas son de las gónadas. Entonces, esa es la GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿ok? Entonces, en el hipotálamo tenemos a la hormona liberadora. Y hay otras hormonas como la grelina, que la va a estimular, o la somatostatina. Y miren, recuerden también que la somatostatina, independientemente de lo que sea, inhibe todo, ¿verdad? Sí. Todas la inhiben, esta es la inhibidora de preferencia. Entonces, la hormona liberadora y la hormona de crecimiento estimula la hipófisis. Y le dice, tienes que producir en la adenohipófisis la hormona de crecimiento. Este es el mecanismo, ¿sí? Si el eje y la hormona de crecimiento, va al hígado, al hueso y va a un peón, que es la IGF-1, que es factor de crecimiento tipo insulínico 1. Y hay la 2 y la 3, pero esta, la 1 es la que produce, perdón. Y esta 1 y la GH
van a ser mecanismos de retroalimentación negativa o positiva dependiendo. Por ejemplo, si hay menor producción de IGF-1, lo que va a llevar es a producción mayor de GH y también de GH-RH. ¿Listo? Lo mismo pasa con la tiroides. Pero, bien. Entonces, lo que dice en su nombre, ¿no? Es hormona de crecimiento. Se le llama hormona de crecimiento porque hace crecer todo. Entonces, vamos a ver que tiene un mecanismo de promotor de crecimiento, principalmente a través del hígado, la IGF-1. ¿Qué va a hacer? Esta aumenta la síntesis de proteínas. Va al hueso para hacer crecer. Así de sencillo. Crecimiento, crece. Órganos corporales, va a aumentar todos los órganos. El corazón lo va a hacer más grande, el hígado lo va a hacer más grande, el riñón lo va a hacer más grande porque es hormona de crecimiento. Los músculos, aumento de la masa muscular. Esto es interesante porque se acuerdan en el gimnasio utilizan hormona de crecimiento. No es lo conveniente, no es lo ideal, pero utilizan para mejorar la síntesis de las proteínas. En el tejido va a tener efectos antiinsulínicos, es una hormona contrarreguladora. Mientras hay hormonas reguladoras, que sería la insulina, esta es una contra. Esta siempre va a provocar hiperglicemia. ¿Ya? Entonces va a hacer un aumento de la glicemia por disminución de la utilización de glucosa. En el tejido adiposo hay un aumento de la lipólisis con disminución del tejido adiposo. Por eso es que los de gimnasia prefieren que aumenta la masa muscular, que hace perder tejido adiposo, ¿verdad? Pero no es la idea, o sea, no está bien. Cuidado que ya saliendo de aquí, porque tiene otros efectos. O sea, lo que no están viendo los de gimnasia es que le va a hacer, o sea, está utilizando la hormona de crecimiento para crecer músculo, disminuir el tejido adiposo, pero está creciendo un organomegalia y le va a provocar hiperglicemia. Y tal vez esa hiperglicemia desencadena una diabetes. Esa es la parte que no está entendiendo. Ahora, las enfermedades de la hormona de crecimiento son por exceso o por déficit de hormona de crecimiento. ¿Sí? O sea, produzco mucho, no produzco mucho. Y esas se repiten todas las patologías de endocrinología. O produzco mucho, no produzco mucho, o hay una resistencia. Todas son iguales. Cuando se llama déficit de GH, se llama enanismo. ¿Ya? Y cuando es un exceso, que es lo que vamos a ver ahora, se llama acromegalia o gigantismo. El hombre más alto del mundo es 2.72 marcas Guinness, ¿no? Esta es una fotografía, este es un gigantismo, es una acromegalia que creo que ha llegado a 2.61 y esta es su esposa. Entonces ustedes ven la diferencia, se nota, ¿no? O sea, no solamente las características de la cara, sino el tamaño, porque son gigantes, por eso es que el nombre está en el gigantismo y la acromegalia. Siguiente. Ahora, la palabra acromegalia deriva de acos, el esqueleto angular, por la porción terminal y mégalos grandes. Entonces es de los huesos planos es que se van a desarrollar más y se vuelven grandes. Entonces, la acromegalia es el exceso de la hormona de crecimiento, pero en edad adulta. Es cuando los huesos del epífisis, el cartílago de crecimiento se cerrado, ¿ya? El gigantismo es cuando el cartílago de crecimiento está bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la acromegalia o el gigantismo? Es que esos dos son iguales, ¿no? Es producción excesiva de la hormona de crecimiento, pero depende de la edad. Si sin cartílago de crecimiento es acromegalia, con es gigantismo. Entonces, es una enfermedad crónica que es producida por la secreción inapropiada de la hormona de crecimiento, o sea, no hay regulación. Todo lo que hemos mencionado del eje, que haría uno que la que controla, en este caso ya no hay esa regulación, entonces produce independientemente de los efectos que debería controlarse, que ya no existen, y ella va a seguir produciendo, no hay ese control que tenemos siempre. Entonces, aquí lo que vamos a ver son las alteraciones, más que todo óseas, que va a ocasionar. Esta es una fotografía. ¿A quién le suena? ¿Qué película famosa? Ajá, Cher. Cher es la película que te dice, él es acromegalia, se van a acordar, ¿no? Ay, el Cushing es Papá Noel. Bien. Es el Papá Noel. Ahora, la acromegalia es muy raro,
3 a 4 casos por millón. O sea, no estamos diciendo una patología frecuente, pero sí es importante que se presenta principalmente alrededor de los 45 años. Nosotros hemos tenido uno, ¿qué se llamaba? ¿El boxeador? Ataque. Él tenía, yo revisé un periódico en el cual describían que él había tenido un crecimiento excesivo, después se ha hecho una autopsia que tenía tumor, o sea, era una acromegalia, pero que no se ha logrado operar, y pues al final ha muerto por una insuficiencia cardíaca, más que todo. Y él ha sido, eso es lo triste, ¿no? La mayoría de los pacientes con acromegalia o gigantismo más son producto de nuestra curiosidad como sociedad. Muchas veces los llevaban a parques, a circos, era generalmente, y incluso muertos los llevaban así como momificados a diferentes circos para que la gente vea, porque pues era raro, para nosotros es raro, ¿no? Entonces, al pobre Tata Kisbert lo exponían muy terrible, ¿no? O sea, era triste su vida, pero él tenía esta enfermedad. Siguiente. El 98% de los casos de acromegalia, vamos a decir, lo más seguro es que era un adenoma tipo monoclonal, o sea, es una sola célula que se produce. Recuerden que en la hipófisis hay 6 células, ¿no? Y de estas hay una que va a producirse en exceso, o sea, no hay ese control. Cada una va a producir así algo, quiera. Otra causa mucho más rara son los hematomas hipotalámicos. Puede haber un tumor pancreático, tumores ováricos o tumores pulmonares. Es mucho más raro. Lo que necesita más frecuentemente es en la adenomatosis. Siguiente. ¿Qué es lo que vamos a ver principalmente? Como no hay cartílago de crecimiento, la principal función, ¿se acuerdan que decíamos que la hormona de crecimiento tiene su efecto en el tejido óseo? Entonces, como no hay cartílago que haga crecimiento longitudinal, entonces se va a ir a los huesos planos, donde va a ser un crecimiento más transversal. Entonces, lo característico de Shepp, la prominencia supraorbitaria, la mandíbula y la nariz grande, el labio es grande porque es mayor y es como una erección, ¿no? Grande, como un labio gigante. Hay aumento del diámetro anterior del tórax, hay una artrosis, y las manos y los pies, creo que tengo foto, es como palos de tambor. En cambio, en el gigantismo, la hormona, el exceso de hormona es lo mismo, es un tumor, las células monoclonales, de pronto las células empiezan a producir hormona de crecimiento, pero se produce antes de la fusión, entonces el crecimiento es más longitudinal. En esta foto tenemos el ejemplo de dos hermanos gemelos, uno sin exceso de producción y el otro con exceso de producción. Si ustedes se dan cuenta, son casi iguales. Es un crecimiento armónico, pero es más alto, nada más. Los adenomas son de las células somatotropas y en ellos vamos a ver que las concentraciones elevadas del GF1 estimulan el crecimiento. Entonces, en el gigantismo es mucho más raro. Se inicia antes de la pubertad y del cierre del cartílago de crecimiento. El paciente que yo he tenido era 12 años y medía 1,98. ¿No? O sea, y ahí es donde se le ha detectado el tumor. Cada mes, cada semana creció 1 centímetro más. Cuando lo hemos detectado estaba en 1,94 y al hacer la resonancia, que nos ha tardado por tema de dinero y programación como 3 semanas, ya estaba en 1,98. Se le ha operado y ha quedado en 1,98. ¿No? Entonces, es decir, son gigantes. Él era 12 años, 1,98. Entonces, ellos generalmente son los que adquieren más talla, ¿no? 2,45, 2,75. Pero el sobrecrecimiento es simétrico. O sea, no, lo ves como gigante, como si fuera un basquetbolista de la nieve. Ahora, otras características que vamos a ver, les decía que es la hiperhidrosis. La piel es oscura y empiezan a transpirar mucho. Hay una hipertrofia en las cuerdas vocales que lleva una voz profunda, gruesa y cavernosa. La piel es grasienta. El detalle es que aunque sean altos no saben tener una buena postura, entonces hay psicosis, hay artropatía, el crecimiento causa un signo de ruptura del tacto, debilidad y fatiga de los músculos proximales. Aunque se le llama gigantismo, son muy débiles, ¿no? Entonces ellos no pueden caminar tan fácilmente, se cansan, porque imagínense que el pobre corazón bombea para llegar a 2 metros. O sea, la fuerza que tiene que hacer el corazón ayuda a que la fatiga sea importante.
La hormona de crecimiento tiene un efecto antiinsulínico, va a provocar hiperglicemia. Entonces va a causar acartosis múltiple, porque hay un exceso de esta hormona. La visceromegalia aquí generalizada, los operas y están todos, o sea, todos los órganos son gigantes, cardiopatía, hipertrofia cardíaca, la hepatomegalia, todos los órganos van a estar aumentando. La tiroides igual aumenta. Y lo que les decía, hay un crecimiento óseo acreal, hay abombamiento frontal, el aumento del tamaño de la mandíbula, la ampliación del espacio entre los incisivos. Entonces hace como que sean como un poco terroríficos, ¿no? En la época, pues les digo aquí, antes era como que los veían y decían, estas personas son raras, y llevaban círculos. El crecimiento de los tejidos blandos, el grosor de las almohadillas son como gigantes, y pues en niños y adolescentes y la siguiente. Y esto es lo interesante en endocrinología, es que las patologías no son rápidas, son lentas. Entonces, como es una enfermedad lenta, en esta mujer es la misma mujer antes del tumor, después del tumor. ¿Ven la diferencia? Esta ha sido como unos 3 a 4 años de diferencia. Entonces, ustedes pueden ver la información de la cara que tenía la señora, el labio vertido se nota ahí, es como más masculinizada porque los huesos de atlos han sido engrosados. Pero el detalle es que muchas veces es tan lento que los niños familiares identifican. Siguiente. Lo que les decía, las manos en pala son como manos gigantes y el ensanchamiento de los dedos. Siguiente. Entonces hay un aumento de todas las vísceras, del pólipos del colon, la mayor incidencia de cáncer. ¿Cuál es el diagnóstico? Cuando tenemos la sintomatología y todo es fácil, lo sabemos, está dicho, entonces lo difícil es identificarlo en las partes iniciales, ¿no? Lo que tenemos que demostrar es, produce hormona de crecimiento, tenemos que demostrar la producción excesiva de la hormona de crecimiento, pero sin regulación. Otra es demostrar un incremento del factor de crecimiento insulínico y determinación de crecimiento basal. Les contaba de mi paciente de 12 años, en un mes ha crecido centímetros por semana. Eso es el crecimiento basal. Y la producción autonómica y del factor siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? La regulación de la hormona de crecimiento va dependiendo de muchos factores, ¿sí? Uno de los factores principales es la glucosa. Si hay una hiperglicemia, la hormona de crecimiento baja, ¿sí? En el caso, y lo que nosotros hacemos es algo muy parecido a la prueba de tolerancia oral de la glucosa de la diabetes. O sea, le das una cantidad de glucosa excesiva, provocas a la célula y dices, o sea, con esta cantidad te tienes que inhibir y tiene que bajar el nivel de glucosa. Y cuando pasa eso, pues dices, este paciente no tiene acromegalia, tal vez la confección es diferente, pero si yo le doy la prueba y luego demuestro que aún dándole esa cantidad sigue produciendo hormona de crecimiento, es como que no respeta el control que debe tener. Entonces ahí dices, este paciente tiene acromegalia, ¿sí? Entonces todo es como prueba de estimulación e inhibición. En mi paciente le hicimos la prueba de tolerancia oral a la glucosa y salió, si no me equivoco, 4, pero la IGF-1, el valor normal en niños es 300, más o menos. En ustedes, si les hago, ustedes están disminuyendo, debe estar en 100 más o menos. Entonces, en mi paciente tenía 900. ¿Sí? ¿Ya se dan cuenta? O sea, produce muchísima IGF-1. La GH basal es la prueba de tolerancia y estaba en 4. Lo normal, hacemos el diagnóstico si es arriba de 1. Entonces, el paciente ya tenía el diagnóstico, más de 4. ¿Sí? Y lo que se hace, en el caso de mi paciente, pues ya le hicimos la prueba, hicimos la IGF-1, se comprueba, y en el paciente tienes que demostrar la hipófisis. Si hay un hallazgo, lo más frecuente es que encontramos macroadenomas. En mi paciente sí lo encontramos. Menos frecuentes son los microadenomas, pero pues a veces hay. Fíjate. Y lo que se hace, contrario a los prolactinomas, el prolactinoma es tratamiento médico. El acromegalia es tratamiento quirúrgico. Lo ideal es que este tumor está, no me va a hacer caso, tengo que retirar. Pero ¿dónde está la hipófisis? Justo en el centro del cerebro. Llegar, antes se operaba, ¿no? Era como una cirugía abierta en el cerebro. Imagínense todas las estructuras que tiene que pasar y destruir. Las lesiones eran mucho mayores.
hay craneotomías que se han hecho con vista en la historia, pero lo ideal es hacer una cirugía transesfenoidal. Lo que se hace es, ¿se acuerdan del esfenoides que tenía la base y ahí está en la silla turca, que está la hipófisis? Pues es fácil romper, digamos, a través de la nariz, romper ese piso y llegas más rápido a la hipófisis. Y de ahí se hace la extracción. Una microcirugía con resultados mucho más favorables. Lo malo es que el macroadenoma es 1 centímetro, la hipófisis otro centímetro, son 2 centímetros. Entonces el cirujano tiene que ver, pero no va a elegir, digamos, el tumor está clarito, ¿no? La mayoría de las veces va a sacar toda la hipófisis y eso va a causar un pánico pituitario. Bien. Muchas veces lo malo de las acromegalias es que después de operarles, o sea, no puedes quitar todo, ¿no? Entonces el cirujano va a tratar de quitar la mayor cantidad del tumor, pero sin quitar toda la hipófisis, porque si quitamos toda la hipófisis, las otras 5 hormonas se van a ver alteradas. Entonces, trata de conservar, y a veces en esa conservación del tejido hipofisiario va a quedar parte de nuevo de las células somatotropas y estas van a seguir reproduciéndose y van a ser recaídas, ¿ya? Entonces, en estos casos vamos a utilizar, por ejemplo, los análogos de somatostatina. ¿Se acuerdan de la somatostatina? Inhibe todo. Entonces, si hay GH, le doy análogo de somatostatina. En el resto está el angiotiobi, no hay en Bolivia. Traté de conseguirlo para mi paciente, está como 50.000 bolivianos mensuales. ¿Ya? Otro va a ser uno más específico, es el prednisona. Solo lo he visto en México y ha sido muy difícil conseguirlo, es muy complicado. Por eso es que aquí en Bolivia apostamos más con la cirugía. ¿Sí? Ok. Entonces hablamos de hiperproducción. Hiperproducción, exceso de hormona de crecimiento, la acromegalia y el exceso de cortisol, el síndrome de Cushing. ¿Qué nos dice? ¿A quién se parece? Van a ver ahorita. Charles Cushing fue el médico que le descubrió en 1612 haber descrito 8 pacientes que tenían diabetes, hirsutismo e hiperplasia suprarrenal. Él notó que había una consecuencia en la producción autónoma de la ACTH, ¿ya? Y había una producción excesiva de cortisol. Siguiente. El detalle es de que hay la enfermedad y el síndrome de Cushing, ¿ya? Que son dos cosas diferentes. Cuando hablas de Cushing es hipercortisolismo. Cuando hablas de enfermedad, si es síndrome, hablas del problema en la glándula suprarrenal. O sea, son dos cosas diferentes. En el caso de este tema, es que estamos hablando de hipófisis, ¿no? La clínica es la misma, pero lo que estamos hablando es de la enfermedad. Estamos diciendo que el problema está en la adenohipófisis. Hay una secreción excesiva de ACTH que obliga a la glándula suprarrenal a producir mayor cortisol y ese hipercortisolismo nos da el cuadro clínico, ¿sí? En el cuadro clínico el reconocimiento es así, es mucho más fácil de lo que creen. Va a depender la gravedad, dependiendo del hipercortisolismo. A veces el alcoholismo, la obesidad y la depresión causan como un pseudo-Cushing que nos puede activar el eje, ¿no? Pero es raro, ¿no? Ahorita les muestro la clínica. Entonces, les decía de Papá Noel, ¿verdad? El Papá Noel tiene la carita llena, fases de luna llena. Tiene los... ¿qué se dice? Las chapitas. Esa es, la mayoría de los pacientes con síndrome de Cushing tienen fases de luna llena lectora facial. ¿Qué quiere decir eso? Que son rubiculos, ¿no? Están rojos. Entonces se acuerdan de Papá Noel, está rojito sus pequeños, ¿no? Después de eso tenemos la joroba, la jiba de búfalo, que le llaman, es como un exceso de la piel, que tiene mayor cantidad. Luego de eso es una obesidad centrífuga. Papá Noel es gordito. ¿Cómo son los pies? Hipotróficos. En una obesidad común y corriente, todo es gordito, ¿no? Manos, pies y vagina. En cambio, en este paciente es la obesidad central. Hay una alteración en la síntesis de las proteínas que hace que sea débil la piel y se rompa y favorece a la formación de las estrías violáceas, principalmente en las zonas de mayor estrés, que serían en el abdomen, como de las mujeres embarazadas, de que fueron unas estrías violáceas, pero también en el brazo, o sea,
En las mujeres embarazadas nosotros vemos esa estría porque hay un exceso de tensión, ¿no? Por el incremento de peso. Pero en este caso no necesariamente está en el estómago, alguna vez están aquí en los brazos, en los pies, donde no hay tensión, pero es que la piel se ha vuelto muy débil. Sí, ahí hay osteoporosis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Lo mismo, demostrar que hay un exceso de cortisol. Tenemos sospecha o duda de que una obesidad es un Cushing, porque por ahí es justo un hipertenso obeso, puede pasar y entonces tenemos la duda, entonces tenemos que demostrar la producción de cortisol. Lo malo, el cortisol es bien difícil de medir, es muy determinante dependiendo del estrés. No es tan fácil de hacerlo, entonces necesitamos hacer 2 pruebas del cortisol. Ustedes saben que el cortisol depende del ritmo circadiano, ¿ya? En el ritmo circadiano empieza la producción de la ACTH a las 3 de la mañana, llega a las 8 un pico y luego va disminuyendo. Lo mismo hace el cortisol, a las 4 de la mañana empieza su producción, a las 8 llega un pico, baja a las 3 de la tarde un 50% y a las 11 de la noche está inefectable. Ese es su ritmo de circadiano. Entonces, medir el cortisol va a depender mucho de la hora, la situación de estrés. Una forma más fácil de medir el cortisol es a través de la hora. Medimos el cortisol libre urinario, te haces una recolección de 24 horas, mides el cortisol, es mucho más estable que el cortisol seco. También hay la medición del cortisol en saliva y el cortisol en sangre. Entonces lo que tenemos que ver es si este cortisol libre urinario está incrementado. Es mucho más efectivo. Si no, vemos el cortisol matutino. Recuerden que el cortisol en la mañana es mucho más alto, pero en estos casos está mucho más elevado. Generalmente el valor es entre 4 y 5, puede estar en 12, 20. Y lo que hacemos es darle un corticoide. En este caso, creo que es a la siguiente, a ver, pásenmela. Sí, aquí. Lo que pasa es esto. De la adenohipófisis se libera la ACTH. De la ACTH va al estímulo de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal tiene el cortisol. El cortisol, si está incrementado, lo que debería pasar es una inhibición de la adenohipófisis y la ACTH debería estar baja. ¿Sí? ¿Me llevan? No. ¿Más o menos? Ok, vamos a hacer. Imagínense ustedes, es que la hipófisis es lo que decimos como si fueran papás e hijos. Cuando a ustedes les va mal en la escuela o en la universidad, ¿qué hacen sus papás? ¿No hay presión? ¿Qué hacen? ¿No hay presión? ¿Son adultos independientes? ¿Todo el tiempo? Ok, entonces vamos a una escuela. Si me va mal en el colegio, lo que voy a esperar va a ser una respuesta de los papás, ¿verdad? Los papás presión. Es lo mismo que pasa en el hecho de la alimentación negativa. El cortisol, si está bajo, lo que vamos a esperar es que la ACTH esté incrementada, es el papá, esté incrementado. Si el cortisol está elevado, es decir, si ustedes estudian todos los días hasta la 1, 2 de la mañana y despiertan a las 6, ¿qué va a pasar con sus papás? Se van a preocupar, ¿verdad? Pero no va a haber presión, descansar. La ACTH va a estar disminuyendo. Entonces, ese es el eje de retroalimentación negativa que debe existir. Hay alguien que te controla y te exige. Si la producción está disminuida, la adenohipófisis va a decir tengo que estimular. Si la producción está aumentada, la adenohipófisis dice tengo que disminuir. Esa es la producción. En el caso de un tumor, ya sea GH, ya sea la ACTH o de la hipófisis, que es de la tiroides, que es extremadamente raro, lo que va a pasar es que no hay ese control. O sea, va a haber mucho cortisol en la enfermedad de Cushing y lo lógico sería una inhibición de la ACTH, pero no, la ACTH va a estar sigue incrementada, o sea, no hay esa regulación. Eso es lo que perdemos. ¿Listo? Entonces, el origen hipofisiario, principalmente de estas enfermedades de Cushing, va a ser origen hipofisiario. Y lo más frecuente son los microadenomas. Recuerden, la GH son macroadenomas. Del Cushing son microadenomas, ¿ya? Pero también puede haber una secreción de ACTH ectópica. O sea, no es la adenohipófisis el problema, no está controlado esto, sino hay una neoplasia oculta, como un carcinoide bronquial o abdominal, o puede ser un cáncer de pulmón que produce ACTH, y como produce ACTH hay estímulo en el cortisol y provoca hipercortisolismo. Y luego tenemos el síndrome de Cushing, que el problema les decía, síndrome es tumor de la glándula suprarrenal. Listo.
Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso también es resección quirúrgica del tumor hipoficial. Se hacen tratamientos secundarios, podemos llegar a la radioterapia, muchas veces, cuando hay cáncer de pulmón y no puedes detectar el lugar, te vas a una suprarrenalectomía, es el problema que produce el cortisol, y a veces podemos dar inhibidores de la esteroidogénesis, ¿no? Sí. Entonces, es lo mismo que en el tratamiento del gigantismo, la acromegalia, es una intervención quirúrgica. Muy pocas veces se da radiocirugía, pero puede pasar. Lo ideal es hacer una hemihipofisectomía, quitar la mitad, pero es bien complicado, porque recuerden que estos son microadenomas, o sea, el doctor no va a poder, el neurocirujano no va a ver un tumor de 0.5 milímetros. Son tan potentes que el tamaño de estos son 0.5, a veces 0.3 milímetros, 3 milímetros, o sea, ¿quién va a ver? ¿No? Y es bien difícil sacar y identificar cuál lado de la hipófisis es la que le voy a quitar o no voy a quitar. Entonces, es complicado. La mayoría de las veces, si no se quita todo, a veces hay también recaídas. Y en este caso, hacemos la metotrexona o el clotrimazol como inhibidor de la esteroidogénesis que produzca menos cortisol. Es complicado, hermano. Sigue. Entonces, además de esto, hay que mencionar los adenomas hipoficiales. Decíamos que el productor de la prolactina, los prolactinomas son los más frecuentes, luego están los productores de gonadotrophinas, los adenomas no productores, o sea que son tumores que aparecen y no tienen función, y luego están los más presentes, ¿no? Que estaría el tumor del productor de hormona de crecimiento, donde hace pH, que sería la enfermedad de Cushing, y el adenoma productor de PCH es extremadamente raro. Lo que hay que recordar de los adenomas hipoficiarios es que estos hacen compresiones, tumor, una reproducción no controlada monoclonal, que puede llevar a una hipersecreción hormonal. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que hacemos de tratamiento, o no puede producir nada y hacer efecto de masa, donde va a predominar los efectos neurológicos, o por el exceso como el síndrome de, o sea, digamos, es tan grande el tumor que va apretando, comprimiendo a las demás células, va a causar una insuficiencia hipoficiaria por compresión. Puede haber, por ejemplo, en el prolactinoma, hay hipogonadismo, hipotiroidismo, hipocortisolismo, ¿sí? Entonces, estas son las tres clínicas que vamos a presentar o vamos a observar en un adenoma